Gloria a Dios, para dar gracias al Señor y para encomendar este tiempo de Dios, para encomendar nuestras vidas en este momento para Él, amén. Es necesario, porque hemos venido acá a escuchar palabra de Dios, amén. Entonces, agarramos nuestra espada, que es la Biblia, la palabra de Dios, y le decimos al Señor, Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias por tu amor, misericordia y bondad, por tu poder majestuoso y perfecto, Señor, que está aquí en medio de nosotros. Señor, en este momento ponemos en alto este libro hermoso que es tu palabra, Señor, para que usted nos enseñe a través de ella, Señor. Nos oriente, nos capacite, nos consuele, nos levante, nos ayude, nos sustente, nos forme, Señor, nos oriente, Señor. Reprendemos todo poder diabólico que quiera confundir tu palabra, Señor, porque donde está tu palabra, donde está tu Espíritu Santo, hay libertad, Señor. Gracias, Señor, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Y te damos gracias, gloria, honra, honor y alabanzas. Amén y amén. Dios les bendiga, mis estimados. ¿Cómo están ustedes? Todos bonitos. Porque es el día de Dios. Amén. Nos arreglamos, nos ponemos hermosos para el Señor porque Él lo merece. Se pueden sentar, hermano. Gloria a Dios. Damos una bienvenida calurosa a cada uno de ustedes y un abrazo a los hermanos que nos siguen por la red social Instagram. Es bendición de Dios tenerlos también allí, escuchando la palabra de Dios, escuchando la palabra hermosa del Señor. Amén. La semana pasada recibimos un estudio titulado La ofrenda de justicia. ¿Recuerdan? ¿Sí la recuerdan? ¿Sí? Muy bien, la recuerdan todos, ¿verdad? Gloria a Dios. Hoy seguiremos en el tema de la ofrenda de justicia, pero en una parte 2. O sea, una continuación, pudiera ser una continuación o pudiera ser tomarlo usted como una segunda parte. Pero es un tema que tiene que ver con la ofrenda de justicia de nosotros hacia el Señor. Amén. Y antes de recibir la semana pasada la clase de la ofrenda de justicia, desarrollamos un estudio acerca de la conciencia. Me imagino que también lo recuerdan cuando hablamos acerca de la conciencia. Cómo el Señor, desde el principio, con sus reglas, con sus leyes, con sus ordenanzas, comenzó a crear niveles de conciencia en su pueblo. ¿Para qué? Para vivir mejor, para que ese pueblo viva mejor, para que viva obedeciéndole a Él según esas reglas, en lugar de ser un pueblo inconsciente. Eso lo conversamos ese día. En lugar de ser un pueblo con falta de conciencia, o un pueblo a quien le pese la conciencia, que viva con cargo de conciencia. Amén. A partir de allí, desarrollamos este último estudio la semana pasada en el libro de Malaquías, de un anuncio que da el Señor a su pueblo, poco antes de ese silencio de 400 años que tuvo Dios para con el pueblo de Dios. 400 años antes de precisamente el ministerio terrenal de Jesucristo. Antes de Jesucristo, 400 años, Malaquías habla y da unas orientaciones al pueblo. Y vemos claramente cómo el Señor llama a ese pueblo que estaba separado de Él, que se estaba mezclando con otras culturas, que se estaba mezclando con otras orientaciones, con otras leyes, con otras ordenanzas, que estaba siendo desobediente a las leyes de Jehová. Amén. Y el Señor les hace un último llamado, 400 años antes de Cristo, les hace un último llamado, en el que les prometía a ese pueblo purificarlos, limpiarlos, afinarlos, como el oro y como la plata. Eso lo leímos en Malaquías la semana pasada. Y en respuesta a eso, el pueblo correspondería al Señor mediante una ofrenda de justicia. Y ahí
Eso fue el tema que tratamos la semana pasada. Una ofrenda de justicia no es más que una ofrenda justa. La ofrenda de justicia es una ofrenda justa, que era dar lo que correspondía dar a Dios, dar lo que correspondía dar al Señor. Y dentro de ese llamado que el Señor hace, les recuerda y les dice al pueblo que traigan los diezmos al alfolí. Dentro de ese llamado que hace el Señor a su pueblo a que se vuelvan, les promete no solamente bendición hasta que sobreabunde, les promete que los iba a guardar del mal, que los iba a proteger del devorador, pero les hace un recuerdo, un recordatorio y un llamado a que trajeran los diezmos al alfolí como un último rogativo que hace el Señor a su pueblo. Ahora bien, ¿será que estaba anulando ese llamado a traer los diezmos al alfolí? ¿Será que lo estaba queriendo que el pueblo echara a un lado ese llamado, esa ley, mediante el cual el pueblo debía obedecer con un mandato, y era que parte de lo que tenía, darlo a la obra del Señor? Se lo estaba recordando en el último llamado que Jehová hace al pueblo. No lo está invalidando, no lo estaba dejando a un lado, se lo estaba recordando en el último llamado que hace 400 años antes que Cristo apareciera en su ministerio terrenal. Y eso me recordaba, me traía a la memoria Mateo 5:17, que dice: no penséis, lo dijo Jesús, no penséis que he venido a abrogar la ley a los profetas, sino que he venido para cumplirla. Es decir, aquí no había ley anulada, aquí no había ley echada a un lado. Aquí el Señor venía a no abrogar, sino a hacer cumplir la ley de Jehová. Entonces, así termina el Antiguo Testamento con respecto a ese llamado y esa orientación que da el Señor a su pueblo. Ahora vemos en el Nuevo Testamento que necesitamos escudriñar, ver qué asoma la palabra de Dios acerca de eso de dar al Señor, de ofrecer al Señor. Y bueno, nos ubicamos en 1 Corintios, como siempre, o no como siempre, como cosa rara, el apóstol Pablo. Qué hermoso. El apóstol Pablo. El apóstol Pablo habla a la iglesia. 1 Corintios, capítulo 16, versículo 1 al 3. Voy a saltar ciertos tramos porque es mucho texto bíblico y voy a estar leyendo ciertas ideas principales. 1 Corintios, capítulo 16, versículo 1 al 3. En cuanto a la ofrenda, aquí viene el término. La ofrenda de justicia, el diezmo era dar para el Señor, el dar es ofrendar. Y aquí viene el término que se menciona y otras veces en el Nuevo Testamento. En cuanto a la ofrenda para los santos, hace vosotros también de la manera como ordené a la iglesia en Galacia. Es decir, le está hablando a los corintios, le está hablando a las iglesias de Galacia, le está hablando a las iglesias. Y diga, hágala de la manera como le ordené a la iglesia en Galacia. ¿Cómo lo van a hacer? Le dice Pablo, cada primer día de la semana. ¿Cuál era el primer día de la semana para ese entonces? ¿Cuál era el primer día? Domingo. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros. Yo quiero que usted le repita al hermano que tiene al lado esta frase que dice el apóstol Pablo allí. Cada uno de vosotros. O sea, cada uno de nosotros. ¿Se excluye a alguien? No se excluye a nadie. Cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recoja entonces la ofrenda. Eso se interpreta así como que cuando yo llegue no salgan corriendo, está buscando la cuestión para enviarlo, sino que ya todos, cada primer día de la semana, tomen cada uno de ustedes
Y entonces eso se va a llevar como donativo a Jerusalén, a otro sitio donde había pueblo de Dios. Está avanzando la iglesia de Cristo, está creciendo la obra del Señor, se está enviando gente a trabajar en obras misioneras, se está ayudando al necesitado, porque esa es la esencia del Evangelio, aparte de lo primero que es la salvación de las almas. Pero una vez que Cristo llega a las vidas, el Evangelio debe seguir expandiéndose, no solamente trayendo las buenas nuevas, sino que haya entre cada creyente una coinonía y avance la predicación del Evangelio y se puedan cubrir necesidades y se pueda sostener la obra del Señor en el tiempo, porque ella debe ser sustentable en el tiempo. Amén. Entonces, hasta el momento encontramos que en el Nuevo Testamento no está haciéndose referencia a la ley del diezmo. Haga así, qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Libre de esa ley del diezmo. Porque no está aquí en el Nuevo Testamento, no está la ley. Ahora bien, pareciera que no se rige, pero hay una ordenanza del apóstol Pablo a la iglesia que está continuando en el tiempo. Es decir, pareciera que no se rige por ese sistema porque Pablo no hace referencia a la ley. Pero Pablo, quien enfatiza cómo se debe conducir la iglesia en muchas oportunidades en el Nuevo Testamento, hace un llamado a las iglesias, y de hecho vemos que en el texto que acabamos de leer, en el versículo 1 dice: ordené a las iglesias de Galacia, le pido a la iglesia de los Corintios que hagan sus donativos, hagan sus ofrendas y hagan lo que tienen que hacer para la obra del Señor. Ahora bien, ¿qué es ofrendar? El término que usa Pablo acá en la Biblia. Ofrecer. ¿Qué es ofrendar? En el ámbito neotestamentario, o sea, del Nuevo Testamento, para los que son, porque dentro del pueblo cristiano hay de todo. Y hay quienes son fanáticos solo del Nuevo Testamento, porque es el que tiene vigencia. No, señor. La Biblia tiene vigencia desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Es una sola palabra de Dios. Totalmente vigente. Un anuncio, un cumplimiento del anuncio. Y una profecía acerca de los tiempos finales. ¿Sí? La esencia de la Biblia desde el principio de la creación hasta que estemos en la eternidad con el Señor. Entonces, vemos que esa esencia de esa palabra ofrendar, Pablo dice: recojan la ofrenda. Es decir, ya hay un pueblo que viene, hayan pasado 400 años, hermano. Pero había una última ordenanza que se dio hace 400 años. Pero ese pueblo ahora comienza a reunirse en grupos de hombres y mujeres, y había que sostener esos grupos en cuanto a esa obra de Dios que había que irse levantando en el tiempo. Entonces, pareciera que Pablo deja entrever de que la esencia de ese diezmo, que lo vimos la semana pasada, el fin para dónde iba, no para la cuenta bancaria de Jehová, porque no tiene cuenta bancaria, pero que iba para un fin, o sea, hacia una obra de Dios, hacia los gastos del templo, hacia las fiestas ordenadas en el Antiguo Testamento, hacia los necesitados, hacia las viudas, hacia los huérfanos. Pareciera que el fin se mantiene, según lo que vemos acá en la Biblia. La misma esencia que era sostener la obra de Dios. Sostener la obra de Dios. Había que sostener la obra de Dios de alguna manera, y Pablo da la ordenanza. Él lo ordena, ¿verdad? Pero aquí ya no él lo habla como diezmo. ¿Por qué? Porque hay algo que cambia. Hay algo que cambia. Ya no es una ley obligatoria en que Pedro tienes que darlo porque si no. Ya hay algo que debe cambiar en cuanto a nuestra actitud hacia lo que debemos dar para el Señor. Y eso es lo que Pablo está promoviendo acá ahora en la iglesia
neotestamentaria. Es decir, cuando Pablo habla de ofrenda, no se está invalidando lo que Dios ordenó allá. Más bien se está reforzando y se está recordando al pueblo que había que sostener una obra de Dios que iba caminando y corriendo en el camino. Hermanos, hoy sigue vigente la responsabilidad de dar para Dios. Hoy sigue vigente. Totalmente vigente la responsabilidad de dar para Dios, según lo que Pablo está aquí instruyendo a las iglesias. Menciona las de Corintios, menciona las de Galacia, menciona las de Jerusalén, y es la misma esencia. El fin era el mismo. Las necesidades de un pueblo, las actividades de la misma iglesia, del grupo de hombres y mujeres, el sostén de quienes se dedicaban a la obra de Dios, tiempo completo. Y siempre lo resalto y va a aparecer un disco rayado. Mi esposo y yo pastoreamos la iglesia, pero nosotros trabajamos. Yo tengo un trabajo, gracias al Señor, muy bueno de hace 29 años. En enero cumplo 30. La iglesia no me sostiene. Pero si llegase un día donde yo no pueda trabajar más y la iglesia necesite sostenerme porque yo voy a dedicarme tiempo completo a la obra, eso no es antibíblico. Porque hay que sostener al obrero de Dios que trabaja tiempo completo para la obra. ¿Estamos entendiéndolo? Que hay otros que abusan. Obviamente sí hay quienes abusan. Y tráigame la mejor vida, las prendas de oro, el guardaespaldas, el vehículo, la prosperidad. Si no dan, no eres próspero, engañan a la gente y ya eso es otra cosa, pero aquí no es así, hermano. Tranquilo que aquí no es así, ni va a ser así en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Entonces, el fin era el mismo, el sostenimiento de la obra de Dios. Hay quienes dicen que ahora en el tiempo del Nuevo Testamento, ahora el tema es más liviano. Ahora no estamos obligados porque no hay una ley que nos obliga, porque no se menciona en el Nuevo Testamento. Es decir que con lo que pueda, yo agarro y ayudo. Con lo que pueda. Pero no es así, mi hermano. Lo que hicimos así, no es así, hermano. Ahora es más profundo. Ahora es más profundo, mi hermano. Ahora es más fuerte. Ahora es más delicado. Ahora tiene más significado espiritual. Ahora diagnostica nuestro corazón. Ahora lo que damos para Dios da un diagnóstico de cómo está nuestro corazón para el Señor. Imagínense lo fuerte que es ahora. Ahora eso hace un diagnóstico de cómo estoy yo con lo que Dios me ha dado. Ahora el diagnóstico no lo hago yo. ¿Quién hace el diagnóstico? El Señor. Porque no te puse la ley, pero te dije que debes hacerlo. Y si soy obediente y amo al Señor, lo voy a hacer. Y ahí Dios diagnostica cómo está el corazón de nosotros. Un aplauso al Señor fuertemente. Iglesia de Corinto, como se los ordené a la iglesia de Galacia, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros. Es decir que mi mamá ofrendó y ya yo no tengo que dar. ¿Qué puedo dar yo que recibo una pensión? ¿Qué puedo dar yo si lo que me hacen es que me ayudan de afuera, los familiares que tengo afuera? No, hermano, aquí no hay ningún tipo de sección. Cada uno de vosotros. Cada uno. Desde el niño, hermano. Por eso ya arriba están recibiendo la enseñanza. Porque esto hay que enderezarlo de alguna manera. Y el Señor nos va a ayudar a enderezarlo. Den un aplauso fuerte a Cristo.
Desde el niño hasta el anciano que recibe es porque no se metió en patria y no recibe la pensión, no recibe los bonos y recibe ayuda del hijo. Ese anciano también es cada uno de vosotros. Cada uno de vosotros, lo dice la Biblia. Yo decía, Señor, perdónanos. Porque es cada uno de nosotros. No es que si mi mamá dio, ya yo no doy. No es que si mi papá dio, ya yo no doy. No es que es algo familiar. Esta es la ofrenda de la familia Reyes. No. Es individual. Lo dice la Biblia. Es individual. Repita conmigo. Es individual. Es cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. Bueno, pues es que yo antes era el que tenía vaca, el que tenía tierra, el que tenía extensiones de tierra. Yo lo que tengo es una pensión de 130 bolívares. Cada uno de nosotros. Yo lo que tengo es una ayuda extranjera, porque aquí en Venezuela existe mucho todavía eso. Muchas personas que son sostenidos desde afuera. Hermano, es cada uno de nosotros. Pero es que yo vivo en Venezuela. Esta palabra no es para todos los países, menos Venezuela, menos Uganda, menos Haití. No hemos llegado todavía a ese nivel. Gracias al Señor y no llegaremos. Pero es para todos. Es para toda la iglesia. Es para todo el pueblo de Dios. Es cada uno de nosotros. Cada uno, mi hermano. Cada uno ponga aparte. Es decir, lo que recibí para el Señor. Pongo aparte, primeramente, lo de Dios. Según haya prosperado, la misma esencia del diezmo, porque el diezmo era un porcentaje, hermano. Y aquí es una proporción, según haya prosperado. Es decir, que el que se ganó $1.000.000 no va a dar lo mismo que el que se ganó $200. Es una proporción. Según hayamos prosperado. Guardándolo. Y es ahí donde está el problema. Guardándolo. Ese es el comodín. Si lo guardamos es el comodín. Póngale de una vez en el alfolí, hermano, porque si no lo va a gastar. Llegó la bombona de gas. Hay que comprar la bombona de gas. Ay, Dios mío, Señor, ayúdanos. Pues es que esto es serio, hermano. Es la palabra de Dios. Pero es que los pastores, no sé, están hablando 2 domingos seguidos del dinero y nunca habían hablado del dinero. Pues es que siempre hay que hablar de algo. Y Jehová siempre le va a decir a uno de que hay que hablar en el momento oportuno. Y el Señor en el momento oportuno nos está ordenando que hay que disciplinar a la iglesia con el tema financiero. ¿Se van a convertir en iglesia prosperidad? Jamás. Solamente estamos siendo cristocéntricos y la palabra de Dios lo establece. No voy a hablar todas las semanas de amor, porque Dios es amor, pero también Dios pide que demos para Él, y también Dios pide que perdonemos, y también Dios nos llama a cualquier cantidad de cosas a hacer. Y como el Señor nos llama a muchas cosas a hacer, hay que hablar de todo lo que el Señor nos llama a hacer como Dios de Dios. Amén. Gloria a Dios. No nos dice la cantidad, pero hay una referencia, porque ya el Señor en su omnisciencia, en su poder y conociendo el corazón de cada ser humano, había puesto una regla en el Antiguo Testamento. ¿Y por qué puso esa regla? ¿Porque Dios es malo? ¿Porque Dios no calculó bien y dijo, bueno, con 10% él le puede alcanzar? ¿Por qué Dios puso esa regla? Porque Dios en su bondad y en su misericordia sabe cuánto podía el pueblo dar de lo que tenía. Entonces, no es una regla, pero hay una referencia de lo que
Todo ese pueblo por obligación daba a Dios. Pero ahora si no estamos obligados. No estamos obligados, pero hay una referencia. Pero estamos obligados, no, pero hay una referencia. Porque es conforme a lo que hayamos prosperado. Entonces, hay una referencia que me dice que si recibo más, debo dar más para el Señor. Y si recibo menos, debo dar menos para el Señor. Y así no se manejan los porcentajes. Así se manejan los porcentajes. Y el Señor le dice a la iglesia de los Corintios, a la iglesia de Galacia, según lo que iban a llevar para Jerusalén, ofrenden, den, donen a la iglesia. Y más adelante, por allá en 2 Corintios 7, 6, 8, les dice lo siguiente, después que le habla esa cantidad de cosas, pasa 2 Corintios y sigue hablando acerca de lo que era el dar, el ofrendar para Dios. Y le dice, pero esto te digo en el versículo 6 del capítulo 9, el que siembra escasamente, también sacará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente segará. ¿Qué quiere decir esto? No es que el que dé más, Dios le va a dar más, no. Es que eso va a ser de acuerdo a tu condición, mi hermano. Porque Dios sabe nuestra condición. Dios conoce nuestra condición, pero también conoce a profundidad nuestro corazón. Y es la misma esencia de lo que Él le dice a Malaquía. Cada uno de como propuso en su corazón. Y aquí está lo más delicado, hermano. Esto aquí sí es lo más delicado de todo. Esto es lo más delicado de todo. Cada uno de como propuso en su corazón. No con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y aquí está la respuesta. Así como en Malaquías hace una promesa al que diezma, aquí da también una promesa al que lo hace de corazón. No por ley. Por eso es que digo que es lo más delicado. Porque antes le daba una promesa al que cumpliera la ley. Ahora el Señor hace una promesa al que lo hace de corazón. Es decir, usted no tiene nadie que lo obliga. Yo no lo voy a obligar. Eso es asunto suyo. Yo no lo voy a obligar. Nadie lo obliga. Dios no lo va a obligar. Pero está diagnosticando nuestros corazones. Está sacando un diagnóstico. ¿Dónde está el tesoro? Está en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque Dios quiere diagnosticar cómo está el nivel de apego de nosotros a lo que tenemos. Cómo está el nivel de apego de nosotros a nuestros bienes materiales y nuestros recursos financieros. Y ahí Dios entonces está diagnosticando nuestras vidas, porque entonces ahora el Señor dice, bueno, cada uno como propuso en su corazón. Hermano, yo no sé, yo esto lo veo como una conchita de mango. Yo lo veo como algo delicado. Porque si en nuestro corazón no se le pone dar nada para el Señor, ¿cómo está ese corazón? ¿Cómo está ese corazón? ¿Qué está entronado en ese corazón? Mis recursos, mis tenencias, lo que tengo, o el amor de Dios, o la obediencia al Señor. Y dice allí en el versículo 8, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis en toda buena obra. La promesa automática de parte de Dios. Es que Dios es tan bueno. Mire, hermano, al Señor hay que amarlo de todo corazón. Porque Él es tan bueno. Él es tan maravilloso. Es lo mejor que puede haber en nuestra vida. Yo no entiendo cómo hay personas que van y vienen con el Evangelio, que no gustan del Evangelio o gustan del Evangelio, que se decepcionan porque la hermana Milagro mañana no la saludó y se van de la iglesia y no van a la iglesia y no quieren saber nada del Evangelio. Yo no entiendo cómo. Cristo no ha tocado esos corazones. Cuando conocemos a Jesús, su plenitud, la inmensidad, lo majestuoso que es el Señor, Dios nos hace ensanchar el territorio de nuestros pensamientos. Y nuestras vidas tienen que cambiar porque sí. Nuestro corazón generoso es diagnosticado por el Señor.
como proponga tu corazón. Ahora yo pregunto, ¿qué propone un corazón tocado por Cristo? ¿Qué se propone en mi corazón si estoy tocado por Jesús cuando yo agarro y tengo un trabajo y recibo una remuneración, pero a la vez voy a una iglesia donde recibo la palabra, donde oramos, oran por mí, por mi familia, donde recibo enseñanza, donde recibo formación, donde recibe mi familia, donde oran por mi familia que no ha llegado al Señor, donde hay hermanos en la fe que son la familia en la fe? ¿Y qué propone mi corazón cuando yo recibo un dinero y no me acuerdo de mi iglesia? ¿Qué propone en un corazón cuando pasa eso? Y lo dice la Biblia, según lo que se proponga en tu corazón. Por eso es que Dios está diagnosticando, hermano. Nuestro nivel de ofrenda para Dios es diagnosticado por el Señor. Nuestro nivel de generosidad para el Señor lo está diagnosticando. El Señor lo diagnostica. No puede ser algo del que yo esté obligado a dar por un interés particular. Es algo que debe salir de mí. Sin carga. Como lo dije la semana pasada, no el billetico allí que me devolvió el bombero allí que estaba roto, el de $1. Allá tenemos una paca arriba. Rotos, viejos, como que fueron sacados del vertedero de San Vicente. Los peores, el más viejito. Me lo dieron los chinos y bueno, aprovecho y lo meto en la iglesia en el alfolí el domingo. Lo que propone en tu corazón el Señor, eso es lo que vas a dar. Si eso es lo que propuso el Señor en mi corazón, dar lo más deteriorado y lo más viejo, entonces allá hay un diagnóstico en nuestros corazones. ¿Cómo están para con Cristo? ¿Cómo están para con la obra de Dios? Sin lamento, en agradecimiento a Él, en agradecimiento al Señor, es más, con deseo de ser partícipe en los gastos de la iglesia, por ejemplo. Porque cuando yo doy una ofrenda según lo que Dios me prosperó, según lo que Dios propuso en mi corazón para mi iglesia, yo estoy siendo partícipe de los gastos del templo. Yo estoy siendo partícipe de los gastos médicos de un hermano que se le ayudó con una resonancia magnética. Yo estoy siendo partícipe de un examen de sangre de un hermano que le mandaron a hacer unos indicadores tumorales. Yo estoy siendo partícipe de una comida de un hermano que se le entrega según las necesidades que él tenga. Yo estoy siendo partícipe de los gastos que se llevan a cabo en el afiche que se hace en la obra evangelizadora en la Casanova Godoy, o cuando se visita a un enfermo y se le lleva una fruta, una avena, una lechosa, un melón. Yo estoy siendo partícipe de ese gasto. Yo estoy siendo partícipe según lo que yo estoy dando para el Señor. Yo estoy siendo partícipe en los gastos de la propia iglesia, en la ayuda que se le da al hermanito que viene viernes a limpiar, a rodar la silla, a quitar el chicle que muchos de ustedes dejan pegado de la silla, a quitar la suciedad de los asientos que algunos de ustedes dejan cuando comemos en los asientos de nuestra iglesia, y a quitar la basura del piso que muchos de nosotros descuidadamente echamos al piso cuando venimos a la congregación. Yo estoy siendo partícipe de esos gastos. Yo estoy siendo partícipe del mantenimiento de nuestras instalaciones. Aquí hay un frío insoportable, gloria a Dios, porque si tuviésemos calor, nadie estuviese concentrado, si no estuviera todo el mundo. Pero aquí tenemos un ambiente confortable, 18 aires acondicionados en todo el edificio, porque usted y yo ofrendamos para Dios. Antes diezmar era una ley, ahora diezmar y ofrendar es un privilegio, es una bendición, es una necesidad que tenemos nosotros de hacerlo. Necesito hacerlo, necesito que mi corazón se desprenda de esa parte que todavía está pegada a ese dinero, a ese medio financiero. Necesito ser desprendido y dar para Dios.
Porque necesito desentronar eso de mi vida. Necesito que el Señor vea en mí un corazón sincero y limpio con ganas de dar, un corazón dador para Dios. Porque es para la obra del Señor. En una oportunidad, un hermano, yo fui tesorero de la iglesia durante 8 años aproximadamente, de la iglesia, nuestra iglesia. Y un hermano me decía, yo no diezmo acá en la iglesia, miembro activo, porque yo pienso que el liderazgo, nosotros, el líder, el liderazgo, el diácono, el maestro, es el que más ejemplo debe dar en ese tema del dar. Porque está enseñando, está formando vidas y debe hacerlo con propiedad, ¿cierto? Y el hermano me decía, ya no está acá. Yo no diezmo a la iglesia porque el dinero tiene muchos amigos. A mí que era el tesorero. Entonces yo he convenido con mi esposa comprar cosas de mi diezmo y llevarla a los orfanatos, pero comprarlas. Porque si lo llevo al orfanato, lo pueden allá gastar en otra cosa. Un amor a ese dinero, donde lo que yo doy no me lo puede quitar ni el pastor ni el orfanatorio. No estoy dando, no estoy haciendo lo que Dios dice conforme a lo que está en nuestros corazones. Yo lo dono a un orfanato de niños pobres y estoy dando, y Dios conoce mi corazón, sí lo conoce. Conoce el de todos aquí. Y los conoce a profundidad. Pero eso no es lo que ordena Pablo a las iglesias. Ni es el fin del diezmo del Antiguo Testamento. La iglesia sí puede ayudar a una institución y usted también lo puede hacer. Pero cuando el Señor ordena a su pueblo, lo ordena para que lo hagan para la obra de Dios. Para los necesitados de la iglesia. Para el funcionamiento de la obra de Dios. Para el funcionamiento de la iglesia. Para la obra evangelizadora. Para el necesitado, para los gastos del templo, para las necesidades, para las enfermedades, para los medicamentos, para los alimentos, para las actividades, para el aniversario, para la cartelera, para todo. Para la reparación del micrófono, para la reparación de las puertas, para la reparación de la... Para comprar la avena de las hermanas que se toman cuando terminan el culto de ayuno y oración los jueves, para que no se vayan a sus casas con el estómago vacío. Para eso es el diezmo y la ofrenda. Me hallamos, no era una ley, pero una referencia. ¿Y qué mayor referencia que una 10ª parte de lo que recibimos? Porque debe ser proporcional a nuestros ingresos. Mientras más gano, yo debería tener más capacidad de poder meter mano y ayudar a la iglesia donde me congrego. Generosamente. Es que hay un misterio, hermano, en la generosidad hay un misterio. Hay un misterio en la generosidad. Así como cuando oramos hay un misterio, pues cuando oramos hay un misterio. Cuando oramos se trasciende a lo espiritual, ¿sí? Nos vamos a lo espiritual y hay una conexión espiritual con el Señor. Cuando ayunamos hay un misterio. Cuando digo misterio es que es algo profundo, algo que tenemos una conexión espiritual con el Señor cuando ayunamos. Robustecemos el espíritu. Cuando ofrendamos generosamente hay un misterio, hermano. Que aunque no lo hagamos con la intención de que Dios nos traiga riqueza a nuestras vidas, porque si lo hacemos con esa intención, ahí está Dios diagnosticando en nuestros corazones. Pero que aunque no lo hagamos con esa intención, hay un misterio de parte de Dios que dice la Biblia y lo asoma cuando nos dice que el que siembra escasamente, escasamente segará. Y el que siembra generosamente, generosamente segará. Y hay un Proverbios 11, del 24 al 25, que dice, hay quienes reparten y le es añadido más. Hay un misterio en la generosidad. Hay quienes retienen más de lo justo, pero vienen a pobreza. ¡Qué terrible! Es decir, hay quienes retienen
lo que no tienen que retener porque pertenece a Dios, hermano, y hay una sentencia en la palabra de Dios. La sentencia no se la está dando Ojo, no se la está dando Juan Carlos Reyes, lo hace la palabra de Dios. Y tenemos que ser responsables con predicar lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos dice que los que reparten les ha añadido más, y a los que retienen más de lo justo, es decir, los que no tienen que retener, dice la Biblia que vienen a pobreza. Un estudioso, especialista en negocios, certificado en la Universidad de Harvard en los Estados Unidos, hizo un estudio de la generosidad y lo aplicó a su vida y sacó varias conclusiones en ese estudio. Él dice en ese estudio que realizó: ser generoso te ayuda a despegarte de lo material, a no dar el primer lugar a lo material en nuestras vidas. Ser generoso te enseña a ser agradecido, porque tú dices: Dios mío, yo voy a ayudar, yo voy a dar, porque tú has sido bueno conmigo. Ser generoso da un propósito en la vida. ¿Por qué? Porque nos hace sentir útiles, por lo que les acabo de decir. Cuando yo soy parte de una iglesia como esta, o como cualquier otra iglesia donde usted se congregue, y usted es parte con su ofrenda de ese gasto en la iglesia, usted tiene un propósito allí. Usted está siendo útil. Lo que usted recibe en su trabajo, en el sol, bajo la lluvia, lo que sea, usted está siendo útil lo que usted está dando y aportando para la obra de Dios. Ser generoso produce bienestar personal y emocional, decía el hombre. Salud mental y hasta física, porque genera un grado de felicidad sin que ésta dependa del tener o no tener dinero. Ahora, no es lo que dice Proverbios 11:25. Aquí no hay estudio de Harvard. Aquí lo dice Proverbios 11:25. El alma generosa será prosperada, y el que saciare también será saciado. El rey David, en una oportunidad, iba a dar una ofrenda al Señor y ofrecer holocausto delante de Dios. Iba a levantar un altar suplicando al Señor misericordia por el pueblo, porque había mortandad en el pueblo. Habían sido enviadas un juicio a ese pueblo. Iba un hombre llamado Arauna, que quizás muchos acá nunca lo hemos escuchado, dueño de tierras, para comprarle insumos. David va a donde Arauna a comprarle insumos para dar una ofrenda a Jehová. Cuando Arauna ve a David, al rey David, Arauna le dice a David: Señor, segunda de Samuel capítulo 24, 22 al 25, no lo voy a leer, lo voy a parafrasear. Segunda de Samuel capítulo 24, 22 al 25. Señor, si a usted bien le pareciera, aquí hay bueyes para el holocausto, aquí hay trillos, hay yugo para los bueyes, hay leña, hay todo. Y Arauna se lo entrega al rey para que lo ofrezca a Jehová. ¿Qué decimos de la ofrenda? Que es conforme a lo que está en el corazón. Mire lo que hizo David, un hombre conforme al corazón de Dios. Mire lo que dice David en el versículo 24. Y el rey dijo a Arauna: no, sino que lo voy a comprar, porque tiene que costarme. Lo que yo voy a dar a Jehová tiene que tener un costo para mí. No es que tú me lo vas a dar a mí y yo voy a dar lo que me regalaron. No, es lo que yo produzca, lo que a mí me cueste, de lo que yo compre, de eso yo doy al Señor. Por eso David era un hombre conforme al corazón de Dios. Él no iba a ofrecer a Jehová lo que le estaban regalando. Él iba a ofrecer a Jehová lo que le costaba. Yo tengo que ofrecer a Jehová lo que me cuesta, lo que produzco aquí.
Y por eso es que es conforme a lo que esté en nuestros corazones. Eso cuesta sacarlo de nuestro corazón. Oye, me dieron $1,000. Ay, Dios. Me gané $1,000 trabajando. Ay. Si un negocio, un abogado hizo un negocio, un litigio, por allí se ganó $1,000. Chacho, se armó un limpio. Pero yo no voy a dar $100 a la iglesia. Mucha plata. Ahí está el corazón batallando, hermano. Hermano, es una realidad. Ahí está batallando el corazón. Entonces David dice, no, sino que yo lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. Es decir, David decía, yo le voy a dar al Señor algo que me cueste, que realmente sea algo que tenga un valor para mí. Y cuando tiene un valor para mí y yo lo entrego, tiene más valor para Jehová. Y realmente transforma mi corazón. Amén. Y edificó David allí un altar para Jehová y sacrificó holocausto, pero compró su buey, su leña, su trillo, su todo, compró todo. David sabía que debía hacer algo que de él, que le costara, que saliera de su sacrificio. Si no hace facilito, da lo que me regalan, ya cumplí contigo, Jehová, toma, me lo regalaron, no contaba con eso. No, así no es. Así no es. Así no es. Es lo que me cuesta, lo que yo produzco, lo que yo realmente recibo. Amén. Y era el rey. Por eso es que aquí tenemos que tener mucho cuidado, porque aquí no es que ya ofrendó el representante de mi familia, el que está en la escuela bíblica, no ofrendió mi papá ya. No, aquí es todo. Del rey para abajo. Y como aquí no hay rey, aquí lo que hay es hermanos comunes y corrientes, pero sí hay liderazgo. Entonces aquí debe ofrendar el pastor, el diácono, el maestro, el músico, el que barre, el que limpia, el que ora, el que intercede, el que limpia la ventana y el que viene solamente el domingo. Todos, porque es cada uno de nosotros. Amén. No obligado, porque no es obligado. El pastor no lo está obligando, hermano. Solamente estoy diciendo lo que la Biblia dice, lo que dice la palabra de Dios. Donde está vuestro tesoro, allí está nuestro corazón. O sea, si lo retengo, ¿qué pasa? Así está mi corazón. Por eso, ¿qué creen ustedes? Era mejor que lo obligaran, ¿verdad? Yo creo que era mejor que lo obligaran. Porque si lo obligaran, uno cumplía con esa obligación y listo. Eso no tenía nada que ver con nuestro corazón. Ahora no, hermano. Ahora no es obligado. Ahora el Señor agarra su equipo de resonancia magnética de la omnisciencia y nos escanea. ¿Cómo está el corazón? Gloria a Dios. Ay, pero es que Dios es tan bueno, ¿verdad? Con gozo, porque Dios ama al dador alegre. Y esto, por eso es que es a profundidad el tema del diezmo y la ofrenda en el Nuevo Testamento. O sea, a la luz de la palabra, un corazón transformado por el Señor, mi hermano, debe tener como principio de que de lo que recibimos hay algo que pertenece a Dios, que yo voy a aportar. Pero es que no es ese algo, todo pertenece a Él. Todo pertenece al Señor, porque yo doy gracias al Señor que tengo un trabajo. Y yo voy a hacer mercado a comprar mi comida y yo le doy gracias al Señor que esa comida la compro porque tengo un trabajo. Yo doy gracias al Señor cuando me toca reparar carros, que eso es lo peor que puedo haber. Porque de alguna manera puedo comprar los insumos para comprar el vehículo. Para reparar el vehículo. Yo doy gracias al Señor cuando puedo comprar una medicina. Porque tengo que dar gracias al Señor porque tengo que tener un corazón agradecido. Pero no es
que lo que es de Dios es lo que yo doy nada más. De Dios es todo. Pero Él, según lo que ve en nuestros corazones, Él nos ordena a que de eso todo que es de Él, nosotros una parte pequeña demos para su obra en la tierra. Y fíjense que Primera de Crónicas 29, 11, 14 dice: tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria, el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra son tuyas, oh Jehová. Es el reino y tú eres excelso sobre todo. Las riquezas y la gloria proceden de ti. Es decir, no el 10%. No lo que le voy a dar a Él. Es todo. Todo procede de Él. Y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y está el poder. En tus manos el hacer grande y el dar poder a todos. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo que recibimos te damos. Primera de Crónicas 29, 11 al 14. 11, 29 al 14. O Segunda de Crónica. 29, 11 al 14. Lo voy a leer nuevamente. Tuya es, Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo. Y de lo recibido, fíjense, de lo que recibimos, te damos. Es decir, todo está en el dominio de Él, pero de lo que recibo de Él, tomo una parte y lo doy para el Señor. Todo lo que tengo es de Él. Todo lo que soy es de Él. Toda mi finanza es de Él. Toda mi propiedad es de Él. Mi casa es de Él, en las condiciones en que está. Así le caiga una gotera en el medio de la sala. Esa se la dio el Señor. Que todo es de Él, hermano. Todo es de Él. Todo pertenece a Él. Gloria a Dios. De lo que recibimos, le damos. Por eso Pablo dice, establece la normativa y dice, lo que se proponga en tu corazón. Ahora, hermano, por está mal entonces que yo dé el 10%, ¿cómo va a estar mal, hermano? Si eso es una referencia, y debería ser una referencia mínima. Mínima. Debería ser el piso. Debería ser mi referencia para yo ofrendar y diezmar al Señor. Porque si allá lo hacían por ley, yo lo hago de corazón. Y es lo que Pablo ordena. Amén. El diezmo debería ser nuestra punta de partida. Cuando yo agarro y tengo un ingreso, que yo saco un diezmo o una ofrenda, debería ser nuestro punto de partida. Ah, no, yo voy a hacer nada más el 2% porque necesito pagar Netflix, necesito pagar los gastos de la casa. No, hermano. Y yo sé que quizás muchos de ustedes me van a hacer preguntas después y estamos a la orden. Se las respondo personalizada. Pero no todos a la vez. Y si me escriben, le puedo responder al siguiente día o 2 días después. Oyeron, porque tengo muchos mensajes, no es que no les quiera responder. En esto una hermana me decía, usted uno lo llama y no le atiende. Hermana, por favor. Yo trabajo, a veces tienen reuniones, a veces tienen cosas, estoy llevando a muchachos a la universidad, estoy en mi casa comiendo a mediodía, corriendo, vengo a la iglesia a una actividad. Si no le respondo, tenga paciencia, que yo en algún momento le voy a responder mensajito, mi hermano.
Si me llama y no le contesto, estoy ocupado, no es que no quiera responder. Pero si no, se comunica con mi esposa. Amén. En la iglesia no se lo vamos a imponer, hermano. No se va a imponer en la iglesia. Es algo entre usted y el Señor. Y allí yo quiero que estemos claros, porque la semana pasada hubo una revolución. Muchos pidieron el pago móvil de la iglesia, muchos pidieron el número de cuenta bancaria, pero es que nosotros no estamos buscando eso. Sino que cada uno reflexione y nos pongamos a cuenta con el Señor con algo que nos corresponde, ¿verdad? Entonces hoy decidimos colocar allá atrás el código para que usted vaya y haga si va a hacer su donativo, sí lo va a hacer porque la iglesia no le está obligando. La iglesia, es como cuando la iglesia le dice, hermano, perdone. ¿Y qué hace muchos de nosotros a veces? Nos perdonamos. Yo no estoy obligando, no, lo dice la Biblia que perdonemos. Ahora, yo no lo estoy obligando, eso es nuestro corazón. Si decide perdonar o no perdonar. Igual manera el tema del diezmo y la ofrenda. ¿Es obligado? Yo no lo estoy obligando, pero la Biblia hace una exhortación clara en cuanto a eso. Y es allí donde tenemos que centrarnos y tenerlos cuidado. Amén. Si nosotros verdaderamente hemos abrazado el Evangelio, mi estimado hermano, debemos vivir que nuestras vidas estén llenas de generosidad. Yo necesito ofrendar. Yo necesito ofrendar. Yo, Juan Carlos Reyes Cardoso, yo necesito ofrendar para el Señor. Yo necesito hacerlo. Dios no lo necesita. De hecho, la iglesia, aunque lo necesita, no lo necesita. Porque si usted no lo hace, la iglesia va a seguir adelante. Si usted no lo hace, de alguna manera la iglesia va a cubrir el gasto. Si usted no lo hace, de alguna manera sale por allá un dador alegre y aporta y nos cubre un gasto. Y tenemos una iglesia hoy día sin ningún tipo de deuda. Porque ha salido adelante allí con el protemplo, con las actividades que se han hecho con los jóvenes para poder mantenernos solventes y poder seguir adelante. La iglesia va a seguir adelante. Pero yo necesito ofrendar. Yo necesito que de lo que Dios me da, dar una porción para Dios. Yo necesito hacerlo, sin escatimar. ¿A dónde? A ese sitio donde se proclama el Evangelio, donde yo recibo la palabra de Dios, donde se me enseña, donde se me nutre espiritualmente, donde el Señor llegué y recibí una salvación gratuitamente. Yo necesito hacerlo, por el bien mío, por el bien de mi familia, por mi bien espiritual, por mi bien emocional. Yo necesito hacerlo. Yo necesito mirar a la cruz del Calvario y realmente reflexionar acerca de lo que el Señor me enseña como hijo de Dios. Necesito llenarme de esa generosidad que tuvo Cristo para con su pueblo, que se ofrendó Él mismo a toda la humanidad. Gloria al Señor. Con el dinero no vamos a ganarnos un pedacito de cielo, no. Con el dinero no vamos a ganarnos un milagro de sanidad, no, porque estaríamos invalidando la gracia de Cristo. Con el dinero y con la ofrenda no vamos a ganarnos que se nos solucione un problema, no, porque estaremos invalidando la gracia de Cristo, que es otro tema. Esto es solamente un principio de obediencia a Dios y que tiene una respuesta de parte de Jehová. Amén. El alma generosa será prosperada. Y el que saciare, él también será saciado. Esa ofrenda que nosotros damos al Señor no debe quedarse solamente en el dinero. Debemos ofrendar con nuestro propio ser todo lo que tiene que ver con nuestra vida al Señor. Nuestra juventud, ofrendársela al Señor. Nuestra soltería, el que está soltero, ofrendársela al Señor. Nuestro tiempo, ofrendárselo al Señor. ¿Cómo es eso que un muchacho, una persona joven que no tiene mujer, que no tiene marido, que no tiene hijo, no tiene tiempo para dedicarle al Señor? Si estamos los que tenemos hijos, que tenemos esposa, que tenemos trabajo, vivimos por allá bien lejos, que tenemos cosas que hacer y dedicamos el tiempo que dedicamos al Señor. O sea, ¿cómo es eso que no tengo tiempo, que no saco tiempo para ofrendar mi tiempo a Dios? La ofrenda va más allá, hermano, de lo financiero. Por eso es que el Señor afirma y garantiza que
Él ve el corazón de cada uno de nosotros. ¿Cómo estamos? Amén. Para finalizar, bueno, antes de finalizar, a veces nos ocupamos de tantas cosas, hermano. Y nos se despierta en nosotros un afán por producir, por tener dinero, y eso no está mal, que busquemos la plata, porque hay que trabajar. Dígame, yo con 3 muchachos, tengo que trabajar, y he tenido que trabajar toda mi vida, nunca he descansado de trabajar. Hay que trabajar y hay que hacer cosas. En estos días debatía con mi esposa, porque quiero hacer un posgrado, pero yo me digo, no puedo poner a inventar. Me quiero hacer un posgrado de 2 años, y yo ya me voy a esperar un poquito, porque yo estoy muy cargado, pero ahí estoy, me voy a meter en un posgrado. Porque hay que salir adelante, hay que estudiar, hay que buscar la manera de hacer las cosas, pero que eso no se convierta en nuestro Dios, ni en el primer lugar de nuestras vidas. ¿Qué dije yo? Si hago el posgrado, tengo que dejar cosas de la iglesia. No, voy a esperar. Porque yo tengo que ofrendar mi tiempo, mi espacio, mi dedicación a mi vida espiritual y a mi vida con el Señor. Yo tengo que dedicar tiempo y sacar un tiempo aparte para las cosas de Dios. Porque tenemos que prepararnos. Ahora, usted tiene el tiempo suficiente para hacer las cosas, hágalo, pero no olvide su servicio al Señor. Usted tiene el tiempo para hacer un doctorado, hágalo, pero no olvide su servicio al Señor. Usted tiene tiempo para conseguir un mejor trabajo, buenísimo, porque así va a poder ofrendar más para la obra de Dios. Hermano, pero es que es la verdad. Y mete mano a la iglesia. Y ayuda a la iglesia. Usted no sabe, hermano, las ayudas con que esta iglesia se sostuvo en el tiempo de pandemia. Hermanos que salieron del país y estaban en otras naciones, hermano, y desde afuera ayudaban con un granito de arena a la congregación. Un año la iglesia, las puertas cerradas, dando prédica en un internet que no servía. Ahí a media máquina llegaban las enseñanzas a algunos hermanos, pero habían enfermos, pero habían personas en el hospital con COVID. Pero había hermanos que se complicaron, que los operaron, que se complicaron operación. Y ahí estaba la iglesia presente, ayudando, metiendo mano. ¿Por qué lo hacía? Porque habían corazones generosos que estaban afuera, pendientes de su iglesia. Y también los que estaban aquí que no pueden congregarse. Pero lo que quiero decir con esto es que es algo que sale de nuestros corazones. Y agradecemos al Señor porque la iglesia nunca ha faltado esos corazones generosos. Y estaban allí pendientes y nos llamaban, hermano, mire, para la iglesia, para las necesidades, para los que están en el hospital con COVID. Gloria al Señor. Y hago referencia a eso porque para finalizar quisiera que nos detuviéramos un momentico, 5 minutos en 2 Corintios capítulo 8, versículo del 1 al 14. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que le concediésemos el privilegio de participar en este servicio a los santos. No, Macedonia, ustedes no ofrenden porque ustedes tienen una situación económica demasiado fuerte, el dólar se dispara todos los días, el BCB un día está en un precio, el otro día está en otro precio, usted tiene que hacer cola para la gasolina, a usted se le hace muy difícil, Macedonia no ofrende. Y ellos decían, no, yo quiero hacerlo, no tengo el dinero, no tengo los recursos, no lo tengo,
pero yo quiero hacerlo. Concédenos el privilegio. No, Macedonia, ustedes están necesitados, ustedes no pueden. Usted tiene una condición económica demasiado fuerte. La harina pan cuesta muy cara. Un par de zapatos muy costoso. Tiene un hueco en el centro del zapato, allí abajo, tiene un hueco. Es muy difícil, no lo haga. Y los macedonios decían, no, yo quiero hacerlo. Deme el privilegio, porque ofrendar es dar un privilegio. ¿Están viendo la iglesia de Macedonia? Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Venezuela. No, Macedonia. Qué bonito, ¿verdad? Que en grande prueba de tribulación, porque tribulación vivimos, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Doy testimonio, qué hermoso que el Señor se refiera a nosotros de esa manera. Doy testimonio de que con agrado, conforme a lo que han recibido un poquitico, 130 bolívares, que el cajero no me los da porque da de 100 en 100. Hermano, pero es que todos sabemos la situación que vivimos. Pero ¿qué hacían ellos? Concédanos el privilegio. Nosotros queremos ofrendar. Así no tengamos nada, lo poco que tengamos, queremos hacerlo. Concédanos el privilegio. Hermano, qué hermosa la palabra de Dios. Hermano, lo que pasa es que estamos en Venezuela. Hermano, estemos donde estemos. Los macedonios con profunda pobreza rogaron, suplicaron ser parte de la ofrenda para la iglesia. Debemos orar al Señor para que el Señor derrame en nuestros corazones de su generosidad. Los macedonios podemos ser los venezolanos de este tiempo, que nos ha tocado duro. Imagínense el 17 y 18 por allí, que nos tocaba aquí recibir 10 cajas de comida. 10 cajas de comida. Y de esas 10 cajas de comida, ¿cuántas sacábamos? ¿Cuántas bolsas, Cristi? Como 80 bolsas. 4 dedos de aceite para los hermanos. En un potecito de mayonesa o de salsa de tomate vacío. Para ayudar a los hermanos. Y la iglesia se sostenía porque habían quienes, en medio de su situación, ofrendaban a la congregación. Eso lo hace solamente el Señor en los corazones. Pero es que qué difícil, porque hoy cuesta una cosa un día, mañana cuesta otro día, no me alcanza el dinero. Debemos hacer como los macedonios, hermano. Anhelar por nuestro bien ser parte del servicio de la ofrenda a los santos en la iglesia de Jesucristo. Es un privilegio, no es una ley, pero es un privilegio y una bendición ser parte de la ofrenda a los santos, de la ofrenda a la iglesia, de la ofrenda a la obra de Dios, para que abundemos en la riqueza de nuestra generosidad. Esa generosidad que Dios pone en los corazones de los hombres y mujeres de Dios. Dice Mateo 25, 23, los músicos, por favor. Bien, buen siervo fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y dice Lucas 6, 38. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Dios les bendiga, mi hermano, póngase sobre sus pies. Yo debo entender, damos gracias al Señor por los hermanos que nos siguen en Instagram. Yo debo entender, y cada uno de ustedes en lo personal, a qué hemos sido llamados de parte de Dios. Yo debo entender que el Señor conoce mis
necesidades, mis posibilidades y mis situaciones de una manera clara. El Señor conoce tu problema y mi problema, hermano. Quizás tu situación que vives ahorita es como estaban los macedonios, profunda pobreza. Pero quizás no es como los macedonios, y la situación es profunda sufrimiento, profundo pesar, profundo dolor, profunda incertidumbre, profundas dudas. Pero de igual manera somos llamados a que nuestro corazón delante del Señor se derrame y que le dé a Dios lo que a Él le corresponde. En medio de lo que estemos viviendo, porque Dios conoce nuestros corazones. Señor, te damos gracias. Señor, te pedimos, amado Dios, que nos bendigas, que nos ayudes y nos dé la fuerza para entender, para comprender, para asimilar todo aquello a lo cual usted da ordenanzas a su pueblo, Señor. Y así como el apóstol Pablo ordenó a las iglesias a que el pueblo cumpliera con su deber, Señor, que hoy ese llamado sea para nosotros, Señor. Señor, necesitamos cumplir con lo que nos corresponde, Dios, pero hacerlo con gozo, con alegría, sin pesar, sin dolor. Ayúdanos, Señor, que si lo vamos a hacer, lo sintamos en nuestro ser, que salga de nosotros. Que no sea por obligación, que no sea por imposición, sino porque realmente reconozcamos, Señor, la necesidad, así como los macedonios. Queremos tener el privilegio, Señor, de ser parte de tu obra, de los gastos de tu obra, Señor. Señor, limpia este corazón, sana este corazón, Señor. Si hay apego a lo material, si hay apego a lo financiero, si hay apego a lo económico, Señor, sana ese corazón, Dios. Entrónate tú, Señor, en nuestros corazones, Dios. Y ayúdanos, Dios mío, a entender, Dios, que es tu palabra la que debe guiar nuestros pasos y orientar nuestra vida en esta tierra, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret.